Sabemos que Dios ama la justicia, la santidad, la verdad, todo lo que se alinea con su carácter. Él lo ama, ¿sí? ¿Cuánto no más va a amar a todos sus hijos que practican y que viven conforme a su carácter? Amén. Entonces, tenemos nosotros que tener entendido que Dios con los rebeldes no va. Porque recuérdense que la rebeldía la tiene muy enmarcada como brujería. Así que tengamos mucho cuidado nosotros con oponernos a las cosas de Dios. Cuando Dios trata con nosotros, debemos de tener mucho cuidado y de servirle fielmente y poder agradarle a Él en todo momento. Bueno, fíjate que tenemos nosotros hoy en día el estudio de Daniel. Y ahora nos toca el capítulo 4. Vamos a ver la primera parte de este capítulo, unos cuantos versos. Amén. Y vamos siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer el verso 1. Dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Amén. Bueno, nosotros vemos que en esta revelación que Dios le dio a Nabucodonosor, Él la está transmitiendo a todas las personas que están bajo su gobierno. Por eso dice naciones, lenguas y pueblos. Bueno, Él está haciendo un bien, llevando esta revelación a todos, para que todos se den cuenta que Dios está tratando con Él. Verso 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. El rey Nabucodonosor está reconociendo acá que hay un solo Dios. El Dios Altísimo, el Dios Supremo, el que domina todo, el que pone y quita reyes. Verso 3 dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Lo está exaltando. Su reino sempiterno, y su señorío de generación a generación. Fíjate qué interesante, vemos la cualidad eterna de Dios. Y Nabucodonosor lo sabía. Fíjate qué interesante. Entonces, esta revelación a Nabucodonosor le fue dada de un modo muy personal, muy personal. Entonces debemos entender que cuando Dios nos revela algo y lo entendemos, nos está dando información. Dios nos está dando información, por lo tanto, nosotros debemos de caminar en la verdad de Dios, en la verdad de esa información que nos dio, bendito sea su nombre, sin descarriarnos de esa verdad. Ese es el cuidado que debemos de tener, de no volver a las viejas costumbres cuando ya hemos obtenido información reveladora de Dios para nuestras vidas. Verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Bueno, en este estudio profundo de esta palabra, floreciente, muy bendecido, muy prosperado. Fíjate qué interesante. Entonces, tenemos acá que dice que él se estaba refrescando. Y esta palabra tiene ramificaciones espirituales como también religiosas. Bueno, las Biblias algunas veces los traducen como un palacio donde él estaba descansando, pero ya profundizando, ¿verdad? Desde lo que son los originales, los estudios originales, y nosotros debemos enmarcar también la palabra palacio, ¿verdad? Entonces acá esta palabra no solo tiene connotaciones espirituales, sino también tiene connotaciones religiosas. Puede ser una palabra para santuario. Entonces, nosotros vemos acá que Nabucodonosor, a pesar de que el hecho de que Dios se le había revelado a él, fíjate, Dios se le había revelado a él, él está de vuelta en su santuario pagano. Bueno, estaba ahí en su santuario. ¿Qué dice el verso 5? Vi un sueño que me espantó. Vi un sueño que me espantó, entonces luego, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Bueno, se turbó con el sueño que él tuvo. Fíjense que este libro de Daniel pues habla de sueños. Recordemos el primer sueño que tuvo Nabucodonosor, pero este sueño él lo olvidó. Y él quería que estas personas, los Hartumim, ¿verdad? Le dijeran qué fue lo que soñó e incluso la interpretación. ¿Pero qué pasó? El único que lo pudo hacer fue Daniel. Pero acá hay una diferencia. Él soñó, pero este sueño sí lo recuerda y lo va a relatar como vamos a ver. Entonces,
Este sueño llama mucho la atención de este rey de manera que lo turbó. Verso 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Fíjense qué interesante lo que es este hombre, este rey. Este rey ya conocía a Daniel. Ya sabía que Daniel era muy usado por Dios, el Dios de verdad, el Dios altísimo, al cual él exaltó hace unos versos atrás, ¿verdad? Y otros capítulos atrás. Bueno, el asunto que él no llamó a Daniel, sino a los Hartumín, a los sabios, a los hechiceros, a los autonombrados sabios, ¿verdad? Que eran similares los mismos que se usa mucho esta palabra Hartumín en el Éxodo con los sabios de Faraón en Egipto. Bueno, entonces él ya conocía a Daniel, él no lo llamó, él prefirió llamar a los sabios. Él estaba cegado, él no entendía que las personas de Israel, especialmente los de Judá, que él había llevado a su gobierno, fíjate, Dios los había permitido así. ¿Para qué? Para que estuvieran ellos ahí y le dieran apoyo, que él los usara para beneficio de él. Pero él no lo entendía así. Versos 7 y 8 dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dijo el sueño. Pero dice, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Estos Hartumín no pudieron. Verso 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Dice, conté delante de él el sueño diciéndole. Bueno, fíjate qué interesante. Recuérdense que a Daniel y a sus compañeros les cambiaron el nombre y les pusieron un nombre de un dios pagano, nombres paganos. Entonces, Belsasar quiere decir, fíjate, protege la vida del rey. Protege la vida del rey. Entonces, este rey estaba creyéndose de que su Dios, con D minúscula, le había enviado a Daniel, a Bel, ¿verdad? Su Dios, para que lo protegiera a él, para que lo cuidara. Lógicamente, mentira, ¿verdad? Pero eso no es así. Entonces viene Daniel y él le cuenta el sueño. Pero antes de eso, dice él que en Daniel moran, dice el espíritu de los dioses santos. Vean acá, dioses. Sabemos que hay un solo Dios santo, el Altísimo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. El Dios de Israel es uno solo, no son dioses. Aquí a veces pues cometen el error de poner eso así, pero en lo que es el original vemos que cuando encontramos la palabra Elohim, Elohim es en plural, pero tiene aceptaciones en singular. Así que acá es Elohim, es en singular. Dioses, pero es tomado en singular como Dios. Bendito sea el Señor. Vamos entonces al verso 9. Belsasar, jefe de los magos. Fíjate, Daniel era el jefe de los magos. Pero recuérdate que la diferencia que tenía Daniel es que él tenía un espíritu de sabiduría, pero de lo alto, de Dios. Por eso es que hacía la diferencia con los otros magos y adivinos. Aquellos tenían otro tipo de adivinación, ya lo sabe. Bueno, entonces ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos, otra vez, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Fíjate, verso 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Bueno, recordemos que en la Biblia los símbolos son muy notables y a veces por eso es que no entendemos. Pero en la Biblia los árboles son simbolizados como un hombre, como hombres, ¿verdad? Entonces él dice que vio en medio de la tierra, dice, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. O sea, esto llegaba hasta el cielo. Dice acá, entonces al mencionar la palabra tierra, nos vamos a dar cuenta nosotros que este mensaje tiene implicaciones mundiales. El verso 11 dice que crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Bueno, si ustedes se dan cuenta, Dios le está dejando ver a Nabucodonosor su propia personalidad, su propia persona, ese árbol, ¿verdad? Y él se estaba haciendo grande y fuerte. Vemos entonces que este reino que tiene implicaciones espirituales, puesto que crece hasta los cielos. Entonces, este es un imperio, dice, y el líder del imperio, que es Nabucodonosor, nos va a ayudar a nosotros hoy en día a poder comprender las cosas que sucederán en el futuro.
en los últimos días. ¿Qué te parece? Entonces, este árbol se podía ver desde todos los confines de la tierra, lo que quiere decir es que este imperio, su administración, fíjate, cubría la totalidad del mundo. O sea, era un imperio muy grande y fuerte. Verso 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. O sea, toda la gente, toda la humanidad se mantenía. O sea, este imperio era un imperio proveedor. Él proveía para todas las naciones, para todas las personas. Bueno, recordemos entonces que este imperio es poderoso, es grandísimo. Y cuando nosotros estuvimos estudiando Apocalipsis, ¿verdad? Y específicamente en el capítulo 17, nosotros vemos que Juan, el apóstol amado, tuvo esa visión de las 7 cabezas de los 7 imperios, ¿verdad? Resulta ser que estos eran Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, Grecia y los romanos. Bueno, el asunto es que luego aparece una 7ª cabeza, y la sorpresa que nosotros tenemos es una, ¿verdad? ¿Qué te digo? Una profecía o una revelación, ¿verdad? Que se nos adhiere ahí adicional a una octava. Un octavo imperio. Bueno, esto va a salir del 7º, lo vimos en el capítulo 17 de Apocalipsis, por si quieren entrar a verlo por ahí. El asunto es que ahí había una revelación adicional y esa sorpresa de la octava cabeza. Es decir, que el imperio final será una versión resucitada del 7º imperio. Del 7º imperio, con todos los demás, dice, van a tener una conexión. O sea, los finales, los imperios finales, los que ya han pasado, y el imperio final va a tener una conexión con cada uno de los que han pasado. Y eso pues lo veremos. Aquí nosotros nos estamos dando cuenta que en este libro de Daniel Dios nos está dando trozos y pedazos de sabiduría, las cuales debemos de asimilar con delicadeza y con mucha responsabilidad, para que podamos nosotros dar de gracia lo que por gracia estamos recibiendo de Dios, para que tengamos ese entendimiento correcto de los últimos días y ayudamos a los demás que también lo tengan. ¿Qué te parece? Versos 13 y 14, vamos a leer. Dice, vi en las visiones de mi cabeza, acá ya él empezó a narrar, ¿verdad? Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Fíjate, un ángel, un vigilante, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Fíjate, acá nos están dando a entender que va a haber un juicio. Y cuando se habla de un vigilante, bueno, no precisamente un ángel, ¿verdad? Con alas y todo como nosotros lo podemos imaginar. Entonces, sino que es un malak. Un malak es un enviado. Fíjate, donde nosotros podemos ver que en Génesis, en el libro de Génesis, al referirse a Cristo, al Mesías, a Yeshua, él fue creado. Sabemos que él fue creado. Él es eterno. Nunca ha habido un tiempo en el que él no existiese, ¿verdad? Entonces también él es llamado Malak. Malak, enviado. Fíjate, entonces uno que dice, no que es un mensajero, sino que ha sido enviado. Ha sido enviado un Malak. Alguien que ha sido enviado con un propósito. ¿Por qué? Porque se dice que este santo que también tiene que ver con un propósito, la santidad tiene que ver con un propósito. Entonces, este santo se encontraba vigilando y él oyó y él escuchó algo. ¿Y qué hizo? Actuó, respondió a lo que él estaba viendo y oyendo. Fíjate qué interesante. Entonces ahí es donde desciende a hacer el juicio. Trajo el juicio para este imperio del rey Nabucodonosor. Verso 15 dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Entonces sea mojado con el rocío del cielo, y con la bestia sea su parte entre la hierba de la tierra. Fíjate qué interesante. Bueno, nosotros hemos experimentado así, ¿verdad? Que un ejemplo sencillo es que cuando nosotros cortamos un árbol pequeño, una rama, lo que sea, lo cortamos, pero dejamos la raíz, sabemos que con el tiempo eso vuelve a florecer. O sea, no está muerto el árbol. El árbol no muere, vuelve a nacer. Entonces acá, a pesar de que este reino fue cortado, el imperio babilónico fue cortado, sus raíces permanecieron, como les estoy explicando, sencillamente con
con algo que nosotros cortemos, pero dejemos la rama. Entonces, dice que serán preservadas, dice, sus raíces, la cual hace vislumbrar una especie de restauración, una reaparición. Lo que llamamos puede ser una resurrección de lo que nos enseña que este imperio regresará. Fíjate qué interesante, porque no fue cortado de raíz, sino que se dejó la cepa, se dejó su raíz, va a volver a florecer. Bueno, entonces el árbol será preservado y la lluvia caerá sobre él y será tratado como un animal en vez de como una persona. Miren, aquí es el sueño que tuvo este rey Nabucodonosor. Verso 16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pase sobre él 7 tiempos. 7 años van a pasar sobre este hombre, fíjate, sobre este árbol, esto lo que está viendo el rey Nabucodonosor acá. Y tenemos que tener en cuenta estos 7 tiempos, estos 7 años, que al final de los tiempos, o sea, los tiempos finales, estos 7 años son muy, pero muy importantes. Verso 17, y con esto termino la primera parte del capítulo 4 de Daniel. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Bueno, entonces, esta profecía lo que busca es revelar que Dios es soberano. Fíjate, Dios es soberano. Entonces, esto no significa que Dios lo causa todo. No pensemos en que todo lo que nos pasa Dios lo está causando. Bueno, es que Dios permite cosas porque nosotros somos los que lo damos lugar a ello. Sí, recuérdense que hay muchas oportunidades. Dios permite cosas y luego trae juicios. Porque nosotros tenemos, como les digo, cierto grado de responsabilidad sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones. Así que vemos acá, al rey se le dio una visión, se le dio una revelación y se le dio la persona indicada por Dios que le pudiera, ¿verdad?, dar la interpretación de este sueño. Y cuando viene el juicio, es lo más triste y doloroso, que cuando ya sabes, ya se te ha dicho, ya se te ha revelado, ya se te ha confiado lo que va a pasar, te mantienes inerte, frío y no meditas. Bueno, amanecí vivo, no me pasó nada. No, es que no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios, es al tiempo de Dios. Y cuando has tenido una advertencia, sea por un pastor, sea por un evangelista, sea por alguien que tenga el don de profecía, se te advierta algo a tu vida, ponle atención. Porque no, me dijo eso, pero no me pasó nada. Es que no va a ser al tiempo tuyo, va a ser al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. Y con el tiempo de Dios no hay que jugar, porque ese es el perfecto. Por tal razón te invito, si has tenido advertencias, piénsalas. Endereza tu caminar y ponte a cuentas con el Señor. Porque después el juicio que ya está predeterminado para ti va porque va, si no te arrepientes, si no cambias lo que tienes que cambiar. Te dejo con esto. Te espero entonces acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con tu hermana Aura. Paz de Cristo.